Entonces, habíamos estado platicando sobre el síndrome de inmunodeficiencia y hemos hablado un poquito sobre la patogenia, cómo se llevaba a cabo el proceso de infección del virus hacia las células. Entonces, estos virus sabíamos bien que rápidamente que la glicoproteína 120 se une a la proteína CD4, pero con esto no basta para que el virus pueda entrar a la célula, entonces requiere de otros receptores para poder generar una unión más fuerte y esto permita la introducción del virus. Lo conseguimos ¿cómo? Pues a través de permitir que se formen los receptores de citocinas 5 y citocina 4 y que junto con la unión de glucoproteína 41 y 120 generan una unión más estrecha, más intensa, y entonces ya de esta manera podemos introducir la molécula de ARN dentro de la célula. Casi por lo general, la primera infección, bueno, el inicio de la infección no se da sobre los linfocitos TCD4, sino que se lleva a cabo a nivel de los macrófagos y de las células dendríticas. Entonces, lo que podríamos hablar bueno, pero antes de eso, recordemos que en la clase anterior habíamos dicho que los linfocitos que se infectaban dependiendo de dependiendo de qué virus infectar al linfocito CD4, en este caso este es linfocito TCD4, si era un linfocito TCD4, por ejemplo, pues a través de la molécula que contenía, que era una enzima que neutralizaba la replicación del virus, agregándole radicales uracilo y por lo tanto modificando su estructura de estos virus, generándolos de forma inactiva. Entonces es la forma en como el linfocito TCD4 podía defendernos de la infección del virus de la inmunodeficiencia, que era ¿se acuerdan que era la enzima que intervenía y que hacía esta actividad? La voy a dibujar de este color naranja. Esta enzima era la ApoHEC, la ApoVec C3, ApoVec 3G, ¿vale? Bueno, si en caso el linfocito era CD4, pero ya era un linfocito T activo o estimulado, un linfocito T CD4 activado, esta ApoHEC ya no funcionaba, porque el mismo linfocito la inactivaba o el virus no tenía la capacidad de hacerlo, ¿vale? Entonces, eso permitía que la replicación viral se llevara a cabo sin ningún problema. ¿Vale? Bien. Entonces, ante esta situación, pues la ApoHEC quedaba neutralizada, quedaba bloqueada. No podía funcionar. Se replicaba el virus y generaría múltiples copias. Bueno. Bien, eso es ya cuando está la infección del virus, pero si iniciamos, si nos falta algo más. Si la infección se llevara a cabo en las células, en los macrófagos, en las células dendríticas, ellos tienen la capacidad de ser más resistentes a la infección. Es por eso que aunque el virus llegase y se introdujera en el macrófago o en la célula dendrítica, cualquiera de las dos, la capacidad que va a tener de resistir la infección es bastante alta por parte del macrófago. ¿Cómo lo consigue? Bueno, él genera unos mecanismos que neutraliza
o bloquea a la replicación de estos virus, y esto genera que se quede como una infección latente. Es por eso que es muy difícil eliminar la infección por este virus, porque si nosotros utilizáramos una terapia retroviral intensa, abarcando todos los sistemas, que fuera muy efectiva y pudiéramos matar a todos los virus, recuerden que esa terapia antiviral solamente funcionaría cuando los virus se encontraran fuera de la célula, o quizás con las células infectadas que estuvieran replicando en grandes cantidades el virus. Pero en aquellas células en donde los virus están silentes, están dormidos, en una forma episomal, como le llaman a veces, simplemente los medicamentos no lo van a detectar. Y es por eso que la infección latente se mantiene en los macrófagos y puede durar años guardado el virus sin activarse, sin funcionar dentro del macrófago. Entonces, ese es uno de los problemas a los que nos enfrentamos. Y el otro es que si nosotros tenemos linfocitos T, que son linfocitos vírgenes, pues tienden a activarse principalmente cuando hay algún proceso infeccioso. Si estos linfocitos T vírgenes se activan ante cualquier proceso infeccioso y contienen ya el virus en su interior, lo que va a suceder es que se va a replicar este virus de forma intensa sin que nadie detenga su replicación. Es por eso que en los pacientes que son seropositivos, el hecho de que estén cursando con infecciones de repetición, ya sea resfriados, infecciones urinarias, gastroenteritis, todo esto no por su inmunodeficiencia, sino por sus malos hábitos higiénicos, y genera estos tipos de infecciones de repetición o alguna infección crónica. ¿Cómo le gustaría, por ejemplo, que estuviera infección por el Helicobacter pylori o algún otro microorganismo que fuera crónico? Esa respuesta inflamatoria lo que haría es acrecentar que más linfocitos B vírgenes se activaran y por lo tanto iniciaran la replicación viral si es que ya tienen el virus en su interior. Entonces eso acelera el deterioro inmunológico de los pacientes. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en esto resulta que aquí en el interior se va a presentar los factores de transcripción, los NK, que ya los habíamos platicado, los NF, K, ¿qué es K, K beta? Estos mecanismos de reacción favorecen la replicación de los virus, entonces, y además, sobre todo, generan el inflamasoma, y este inflamasoma libera interleucina 1 y factor de necrosis, factor de necrosis tumoral, los cuales no funcionan a veces de forma adecuada en las células inflamatorias, y esto puede provocarnos que la infección se pueda llevar sin ningún problema y que nadie los esté molestando, ¿no? Bien. Bueno, ahora, existen lo que consideramos unas pérdidas de los linfocitos. Eso que les mencioné es una forma de perder linfocitos de tipo T. Entonces, la otra situación es cuando estos linfocitos T se pierden por otros mecanismos. Para ver la intensidad con la que estos linfocitos se pierden, podemos tomar en cuenta que se dice que aproximadamente se producen 100 millones de partículas virales todos los días en un paciente infectado por VIH. Imaginen, 100 millones. Y de esos son 100 millones de partículas virales. Pero diariamente en el individuo que es seropositivo están muriendo entre 1.000 y 2.000 millones de linfocitos T CD4 todos los días. En un principio estas cantidades las puede de alguna manera ir compensando. La médula ósea, el sistema inmunitario puede ir compensando esta pérdida de linfocitos CD4. Pero no olvidemos que el virus se está replicando y todos los días está aventando 100 millones de partículas al torrente sanguíneo, y si estos virus fueran altamente efectivos, pues a lo mejor los 100 millones se infectan cada uno a una célula T. Entonces te estaremos hablando que en un día se nos infectaron 100 millones de linfocitos TCD4. A lo mejor es menos, pero en promedio son 100. Y al día siguiente ya tengo estos 100 más otros 100, ya son 200. Entonces cada vez también la cantidad de partículas virales que se van a estar liberando va a ir incrementando, así como se vaya incrementando los linfocitos T CD4 infectados. Y por lo tanto también su muerte se va a ir haciendo cada vez mayor.
Lo que nos condicionará es que a la larga nos lleve una inmunosuficiencia de linfocitos T. Por lo tanto, va a afectar a todos los sistemas, toda la inmunidad, tanto humoral como de tipo celular. ¿Cuáles son los mecanismos que hacen que estos linfocitos T dejen de funcionar? Bueno, lo primero que tiende a suceder es que cuando los virus se replican en grandes cantidades y ya está el linfocito T lleno de estos virus, necesitan ser liberados, pero estos virus no se liberan solos, o sea, la partícula viral tiene que ir envuelta en una cápsula, y esa cápsula, ¿de dónde la vamos a tener? Pues va a ser a partir de la membrana celular de los linfocitos T. Entonces, cuando los virus salen del linfocito T, cada uno de ellos se lleva un pedazo de la membrana celular, generando la muerte del linfocito T. Y la otra es que cuando se están replicando los virus, interfiere en la síntesis de las proteínas normales del linfocito T. Entonces, tiene que gastar todos sus recursos en formar virus y no puede realizar sus funciones principales, este linfocito T. Entonces, ese sería el mecanismo con lo que mueren los linfocitos T. Otros agregados, otros mecanismos de muerte agregada, pues están en relación a, sobre todo, a que hay a lo que les digo, una activación crónica, o sea, de larga evolución de las células T que no están infectadas y que después tienen que se infectan por virus de inmunodeficiencia. Y entonces, pues también corren la misma suerte que los linfocitos T previamente enfermos. Van a morir una vez que el virus se haya replicado en su interior. Ahora, también sucede que el virus de inmunodeficiencia activa la vía de inflamosoma y puede condicionar la muerte de las células por un mecanismo llamado piroptosis, muy similar a la apoptosis, nada más que este es regulado por el virus. El virus que se encuentra en el tejido linfoide, sobre todo en los ganglios linfáticos, en el vaso, en el apéndice o en las mucosas, está condicionando la muerte de los linfocitos T y por lo tanto genera una disminución de estas células dentro del órgano linfoides. Se pierden los precursores de los linfocitos TCD4, pues sí, porque se enferman las etapas tempranas de estos linfocitos y ya no llegan a la madurez. Otra cosa que se ha visto es que los linfocitos TCD4 infectados tienden a unirse a formar células multinucleares, generando un sitio y al poco tiempo mueren estos grupos de células. O sea, se juntan, se fusionan y terminan muriendo. No se sabe exactamente por qué sucede, ¿no? Y luego lo otro es una reducción en la proliferación de los linfocitos T, que puede estar condicionada por la misma toxicidad viral que no genere la diferenciación de los linfocitos TCD4. Y otra cosa que pudiera suceder es que no funcionen adecuadamente estos linfocitos T. Bien. Bueno, entonces, así sucede con los linfocitos T. Otras células que pueden estar infectadas por el virus de la inmunodeficiencia son los macrófagos, pero como mencionamos con anterioridad, son células que resisten mejor la infección y que pueden en algunas ocasiones generar que el virus se quede en una forma latente dentro del macrófago y viva durante muchos años y que dentro de 15 o 20 años se active este virus, ¿no? La mayor cantidad de macrófagos infectados que vamos a encontrar, pues principalmente son en los tejidos del pulmón y el cerebro. Ahorita vamos a ver qué pasa cuando hay tantos macrófagos infectados en el cerebro. Les digo, son resistentes al efecto citopático, se convierte como una enfermedad latente y, y ellos son los que llevan estos elementos T a los ganglios linfáticos y son los que indirectamente pueden infectar a este macrófago, se lo deja a la célula folicular del ganglio linfático y este virus en ese momento aprovecha para infectar a los linfocitos TCD4 que van a ser estimulados, ¿sale? En las células dendríticas, pues también es muy similar el proceso, pueden resisten bastante bien a la infección del virus, pero como ellas son las que van a estar presentando el antígeno a los linfocitos TCD4, estas células dendríticas van a estar infectando a todos esos linfocitos TCD4 nuevos creados para atacar a la enfermedad, ¿vale? Entonces hay estas células dendríticas se encuentran en los centros germinales de los ganglios linfáticos o en tejido en general, ¿no? Bueno. Aunque no afectan de forma directa los linfocitos T a los linfocitos, el virus no afecta de forma, de forma directa a los linfocitos B, también estos empiezan a tener problemas para su
a activación inmunitaria. No se infectan por el virus de inmunodeficiencia porque no tienen los receptores para hacerlo, pero sí se encuentran cambios importantes en estos linfocitos B. Sobre todo su activación de los linfocitos B se vuelve espontánea, no necesita fuerza un antígeno, perdón. Produce gran cantidad de inmunoglobulinas. Muchas de estas pues, requieren de células plasmáticas para su producción y las cuales las encontramos principalmente en la médula ósea, ¿no? Esto de activarse de forma espontánea, pues genera que pueda producir muchos autoanticuerpos, o sea, anticuerpos que pueden atacar al mismo individuo y por lo general podemos tener problemas de autoinmunidad también. Y los defectos que se van generando en el linfocito B con el tiempo, a través de la enfermedad, pues pueden evolucionar a linfomas. Bien. El segundo órgano que afecta el virus de inmunodeficiencia es al sistema nervioso central. Y esto no es una lesión que se realice directamente sobre las neuronas, sino que es un efecto de la toxicidad del virus. El virus llega al sistema nervioso central por el traslado del macrófago y que se va a convertir en célula, en célula de la microglia en el sistema nervioso central. Entonces, esta microglia es la que está infectada por el virus de inmunodeficiencia. Por lo tanto, va a activar una respuesta inflamatoria y producirá una gran cantidad de citocinas. Estas citocinas se estarán acumulando en el tejido, condicionando cambios a nivel de ese estroma nervioso y generando patologías de alteraciones de la memoria y del comportamiento en los pacientes que son seropositivos. Bueno, ¿cómo esta enfermedad puede se lleva, ¿cuál es el curso natural de esta enfermedad? Bueno, va a llevar varias etapas. Tiene una fase aguda en la cual tocaremos aspectos de esta infección a través de cómo se lleva la infección primaria, cómo se lleva la diseminación del virus y cómo se da el síndrome retrovírico en estos pacientes, ¿sale? Bueno, entonces, estos pacientes, vamos a imaginar que estamos sobre la superficie de una mucosa y sucede que hay una pérdida de la continuidad, ya sea que una abrasión, algo sucedió. Entonces, el virus aprovecha para entrar. Quien va a reconocerlo en una primera instancia será cualquier célula presentadora de antígeno. Una célula presentadora de antígeno. ¿Quiénes son ellas? Pues principalmente las células dendríticas o el macrófago. Captan al virus, lo guardan y tienden a viajar hacia los sitios que serán las células que instalarán la respuesta inflamatoria, inmunitaria. Lo habitual es que estos macrófagos o estas células presentes de antígeno migren hacia el ganglio linfático. ¿Sí? Llegan al ganglio linfático. Ahí, la célula dendrítica, que recuerden que es como una arañita, como un pulpo, podríamos decirlo, la célula dendrítica, tiene una gran cantidad de partículas virales. Por lo que, si el macrófago el macrófago lleva el virus o la célula dendrítica llega aquí y se le entrega a las células dendríticas foliculares, y estas son las que se van a encargar de presentarle el antígeno aquí, a los linfocitos,
TCD4. ¿Sí? Se le va a presentar los linfocitos TCD4. El riesgo de que las células dendríticas foliculares se lo presenten en el CD4 es que este CD4 termine contaminado o infectado por el virus de la inmunodeficiencia y inmediatamente deja de cumplir su función de tipo inmunitaria. ¿Vale? Algunos de estos linfocitos TCD4 sí responderán adecuadamente a la estimulación. Estos linfocitos TCD4 generarán entonces, instalarán la respuesta inmunitaria y lo harán a través de dos mecanismos que podrían ser a través de un sistema inmunitario, formación de anticuerpos, o sea, que decir que intervendrán quienes, los linfocitos B, los cuales se van a convertir en ¿qué? En células plasmáticas, ¿sí? Entonces, estas se van a convertir en células plasmáticas. ¿Sale? Se convierten en células plasmáticas. Y entonces producirán los anticuerpos necesarios. Y lo otro es que una vez estimulado, también se formen los linfocitos TCD8. CD8. Entonces, estos actuarán sobre las células infectadas. ¿Sale? Bueno. Bien, ahora, ¿qué sucede? Bueno, si esto lo traspolamos a la clínica, en la primera etapa sería la infección primaria, entonces la infección primaria abarcará esta zona correspondiente. Desde que se genera la lesión, el virus entra y viaja hasta el ganglio linfático. ¿Sí? ¿Qué tiempo se lleva la infección primaria en presentarse? Aproximadamente se lleva 2-3 días en lo que llega al ganglio linfático. Entonces, esa será, por lo general es asintomática, el paciente no tiene ninguna molestia. Pero cuando ya las células foliculares, las células dendríticas foliculares inician con la estimulación de los linfocitos CD4 y CD8, entonces se producirán anticuerpos y se producirán linfocitos TCD8 autolíticos, líticos. Y entonces instalarán una respuesta inmunitaria intensa en donde el paciente... bueno, perdón, algo se me olvidó aquí. Estos linfocitos TCD8 que están infectados, sucede que la replicación viral se da de forma masiva. Aquí se da de forma masiva. Salen al exterior todos estos linfocitos estos virus, salen al exterior, salen al torrente circulatorio. Hay una viremia, pues. Entonces, alrededor de la semana 3 a 7, de que ya se tuvo la primera infección, vemos que se instala una respuesta inmunitaria. Coincide que en ese momento, cuando se está dando la viremia, porque es más o menos en esas semanas, cuando está dando la viremia, el paciente puede presentar algunos síntomas, como puede ser un pérdida de peso, fiebre, cansancio, algunas molestias de tipo respiratorio, como si fuera un resfriado. Por lo tanto, ¿cómo se llama? Fue parte de un estudio en la universidad. Y por lo tanto, ¿cómo se llama? Presenta esta sintomatología. Más o menos en ese momento se instala la respuesta inmunitaria de los linfocitos CD4, CD8, condicionando... Y la CIA dirigía el programa. Tú y Terry se hubieran entendido bien. El hombre con H mayúscula comparte cientos de dólares a personas como mi hermana. Les daban drogas, psicodélicos, LSD más que nada. Y luego las desnudaban y las metían en el tanque. Tanque hermético. Sí, eran unas enormes acciones. Y ahí dentro perdías todos tus sentidos. No sentías nada, no veías nada. Quería expandir los límites de la mente. Una tontería. Es decir,
es como que me obligaran a hacer todo eso. El problema fue que en ese momento no sabía estar embarazada. ¿Tendrás alguna fotografía de ella? No están entendiendo. Terry perdió mi bebé en el tercer trimestre. Niño Jarquín, tu micro está prendido. Conserva todo esto. Lleva haciendo... Terry hace como... ¿Alguien le puede mandar un mensaje? Como... Ya le mando, pero no lo Sí. Que nació con habilidades. ¿Habilidades? ¿Han leído este libro? De hecho, se ven asustados. Todo es ficción. ¿Qué tipo de habilidades? Telepatía, telequinesis. Ya son poderes mentales. Por eso el gran hombre malo se robó a Jay. Creo que debemos ingresar a una nueva sesión. Acaba de mandar un nuevo enlace. Los doctores dicen que es un mecanismo de defensa para lidiar con la culpa. ¿Crees que existe la posibilidad de que Bien, perdón, es que, que sé que hice. Ya me completé y me salí de la reunión. Bueno, entonces me había quedado aquí. Entonces decía que en las, más o menos aproximadamente en las 3-7 semanas, entre las 3 y 7 semanas presenta el cuadro clínico, fiebre, pérdida de peso, dolor de garganta, escurrimiento nasal, quizás un pequeño rash en la piel, falta de apetito y así, ¿no? Es más o menos coincide en esa fecha en que iniciará el sistema inmunitario una respuesta contra el agente agresor a través de la estimulación de los linfocitos TCD4 y produciendo anticuerpos por medio de las células plasmáticas. Y los linfocitos TCD8 irán directamente sobre todos los linfocitos TCD4 que están infectados, sobre todos esos macrófagos y células dendríticas y células pendientes de antígeno que estén infectadas y las destruirá. Entonces, va este linfocito TCD8 directamente sobre todas aquellas células. Es tan efectiva que puede provocar que disminuyan las copias de virus en la sangre a ser casi no detectadas. Pareciera que el paciente se curó o se volvió o presentó una seroconversión, quedó en cero negativo. Lo que sucede es que esa es la primera ola de la respuesta inmunitaria. Pero como les decía yo, hay muchos virus que se quedaron guardados dentro del macrófago, dentro de las células petrales de antígeno o sobre los linfocitos T vírgenes, en donde no está están desarrollándose o replicando estos virus. Y esas células van a sobrevivir. Es por eso que no podemos eliminarlo. Aunque es muy buena la respuesta, simplemente no hay forma de evitar, ¿no? En esta etapa es cuando nosotros podemos determinar o identificar la carga viral. ¿Sí? La carga viral de las partículas virales, cuántas copias virales hay. Y es utilidad, pues, pero más o menos se dice que podemos encontrar unos 4.350 copias de virus ARN, pero que no es significativo en el sentido de que a largo plazo quizás tener cantidades menores a esto sea de buen pronóstico, por el hecho de que no hay tantos virus produciéndose y por lo tanto no están tantas células de linfocitos TCD4 infectadas. Pero para el día a día en relación a la enfermedad es muy importante, sobre todo, cuantificar los linfocitos T. Estos linfocitos TCD4 son muy importantes porque ya se determinaron ciertos parámetros que nos sirven para ver cuál es la competencia inmunitaria de estos linfocitos.
Entonces se ha visto que si encontramos más o menos arriba de 500 células por microlitro, estos pacientes responderán muy bien o son inmunocompetentes. Si andan entre los 200 y 400 células por microlitro, pues tiene una inmunidad aceptable, no lo ideal, pero tiene una inmunidad aceptable. Pero por debajo de 200 células linfocitos TCD4 por microlitro, pues estamos hablando que este paciente está en una franca inmunodeficiencia. Entonces, es cuando estos pacientes pueden llegar a tener ya lo que es el cuadro de SIDA, ¿no? Eso es lo que puede encontrar en estos pacientes. Y bueno, esto es muy importante estar vigilando o contando durante la siguiente etapa. Ya hablamos de la fase aguda, ahora nos queda platicar de la fase crónica. En estos pacientes, la fase crónica entonces de la fase aguda, entonces en la fase crónica pues estaremos viendo eso, la replicación viral en todos los órganos, del linfático, del vaso, y es muy importante que estemos contando constantemente cuántos linfocitos TCD4 tenemos en el paciente, así como su carga viral. Pero lo más importante son los linfocitos TCD4 porque son los que nos van a estar diciendo cuál es su competencia inmunitaria de estos pacientes, ¿no? Lo que sucede es que progresivamente se irá destruyendo todo el tejido linfoide y sobre todo estarán disminuyendo los linfocitos TCD4. Cuando ya exista una cantidad muy, muy pequeña de ellos, pues es entonces cuando se activa se activa el proceso de inmunodeficiencia, ¿sabe? Y entonces cuando ya estamos en ese proceso de inmunodeficiencia, caemos en la siguiente etapa, que es la SIDA. Aquí el paciente ya perdió completamente sus defensas, está expuesto a cualquier agente patógeno o comensal que existiera en nuestro cuerpo y no se va a poder, no va a tener los recursos para instalar una respuesta inmunitaria intensa que lo pueda, neutralizar al agente infeccioso. Entonces ya entra. ¿Qué es lo que pasa en estos pacientes? Pues por lo general tienen pérdida de peso, tienen fiebre, tienen diarrea por más de 15 días, son pacientes que están completamente caquéticos, a veces ya debido al desgaste que han tenido por sus procesos, por este proceso crónico de la replicación viral en su organismo, ¿no? Y cuando apenas surgió esta enfermedad, pues así era como conocíamos a los pacientes, ya en esta etapa de SIDA. Para que llegaran a esta fase, debió haber pasado aproximadamente unos 5 a 10 años desde que se infectaron. Estos pacientes, si no llevan tratamiento, pues más rápido llegan a esta etapa de SIDA y pues mueren rápidamente por cualquier proceso infeccioso. Bien. Bueno, quizás lo que va a presentar, presenta fiebre, pérdida de peso, diarrea, hay adenomegalias generalizadas, dolorosas la mayoría de las veces, hay infecciones oportunistas, puede ser por hongos como cándida o infecciones que tuvieron en la niñez por citomegalovirus o virus de Epstein-Barr, aparecen nuevamente. Algunos de ellos tienen enfermedades neurológicas o se acompañan de neoplasias secundarias. Entonces, todo esto se va a completar, los simples síntomas, la 15. Bueno, yo creo que ya no va a dar tiempo de sobre esta parte final de cuáles son las infecciones oportunistas, cuáles son los tumores. Lo planteamos entonces el día de mañana para ya acabar esto y ya continuamos con amiloidosis mañana mismo, ¿sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Doctor, disculpe, en el caso de los hombres, la infección por transmisión sexual se da por medio del semen, ¿no? Pero en el caso de las mujeres... Miren, eso se me había olvidado comentarles. Miren, la probabilidad de, por ejemplo, las infecciones por VIH, sobre todo en las relaciones heterosexuales, se ha visto que, por ejemplo, es más fácil que el hombre infecte a una mujer que la mujer al hombre. Como tú dices, por el semen tiene una gran cantidad de partículas virales y si en ese momento la mujer tiene alguna
lesión, alguna escoriación en su área genital, o simplemente tiene, tiene infecciones vaginales frecuentes o de repetición, pues esto habla de que está escoriado, está lastimada la superficie de la vagina y del cervix, y entonces puede ser una puerta de entrada para la mujer. Entonces, la mujer corre más riesgo cuando la pareja es seropositiva que si ella fuera la seropositiva. Cuando la mujer es seropositiva, es mucho más complicado que el hombre pueda ser contagiado, ¿no? Pero, y es en buena parte porque, les digo, la mujer está más expuesta a tener escoriaciones, ya sea por infecciones vaginales o cérvico-vaginales, o traumatismos que tiene a nivel vaginal, quizás durante la relación sexual, ¿no? Y claro, también algunos tipos de prácticas de riesgo también pueden condicionar que sea más propensa ella a enfermarse. En los flujos vaginales también hay una carga viral importante, pero les digo, si no hay escoriaciones, si no hubiera escoriaciones en el pene o en el área genital del masculina, pues no podrá transmitirle la enfermedad al hombre, ¿no? No sé si te respondo. ¿Sí? Sí, sí. Sí, bueno. ¿Alguien más? ¿Nadie? Bueno. Entonces, platicamos mañana ya con esta última partecita y continuamos con amiloidosis. Gracias.